Amén, muy buenos días, amados hermanos. Vamos a dar juntos nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Saluda a tu hermano, dile, en Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos esperanza. Buenos días con todos. Vamos a comenzar hoy nuestro maravilloso tiempo de escuchar la palabra de Dios. Hemos terminado el libro de Santiago. Vamos a comenzar ahora con Pedro. Tanto primera y segunda de Pedro son las epístolas que el discípulo del Señor Jesucristo nos va a poder compartir en estas siguientes semanas. Y comienza el capítulo 1 hablando y saludando de manera muy interesante. Vamos a nuestra Biblia, vamos a primera de Pedro, capítulo 1. Ustedes saben que siempre leemos solamente una parte de lo que es Pedro, pero en realidad tocamos todo el capítulo semana tras semana. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Amén. El vivir nuestra fe como cristianos muchas veces nos va a hacer sentir como si fuéramos extranjeros en nuestro mismo país. Es más, a veces nos van a tildar de, entre comillas, fanáticos, ¿no? Nos van a decir que estamos locos por venir a la iglesia. Nos van a querer decir de que somos muy anticuados por creer en los valores tradicionales, valores bíblicos, ¿ya? Y precisamente de eso hace mención Pedro el día de hoy, nos hace ver que sentimos que nuestra fe como que marca una diferencia. Y eso es bueno, o sea, es bueno que nuestra fe marque una diferencia donde sea que estemos. Pero a veces nos hace sentir o nos hace pensar que somos como extranjeros, pero en realidad eso dice la Biblia. ¿Recuerdan cuando vimos Filipenses? ¿Qué nos decía la palabra? Somos nosotros ciudadanos del reino. Amén. En realidad sí, somos extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, somos del reino de Dios. Pero pasaba que también cuando Pedro escribe esta carta, estaba sucediendo un ambiente bastante hostil alrededor de los creyentes de aquella época. El autor, pues claramente es Pedro, uno de los 12 discípulos. Se podría decir que él era el líder incluso de los 12 discípulos. Él fue el que confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16:16. Por primera vez hizo esa confesión. Pero también sabemos cómo era Pedro, un poco de su carácter, ¿no? Sabemos que Pedro era un pescador, ¿ya? Pero también era una persona muy impulsiva, dice. ¿Recuerdan cuando vienen a arrestar a Jesús y cuando están queriendo arrestar a Jesús para llevarlo a ser crucificado? ¿Qué hace Pedro? Saca, dice, su espada y le corta la oreja a uno de los guardias que estaba allí queriendo llevar al Señor Jesucristo. Se entiende que él era un hombre no dócil, no manso, sino más bien era de un carácter impulsivo, fuerte, ¿no? Pero también Jesús le dijo algo que lo sacudió a Pedro. Pedro le decía, Señor, yo voy a estar contigo, así sea en la cárcel, así sea en la muerte, donde sea que tú vayas, yo voy a estar contigo. Y Jesús, ¿qué le dice Pedro? Antes que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Ya le había dicho eso. Y tal como Jesús le había dicho, tal cual sucedió. Entonces, ¿qué nos da a entender acerca de Pedro? Y es muy importante su carta. Les hablo acerca de quién es él para que podamos entender qué es lo que él nos quiere decir. Pedro, hombre que conoció el fracaso, y cualquiera se sentiría así después de negar a tu propio Señor, ¿no es cierto? Y también Pedro no solamente conoció el fracaso, sino conoció la gracia restauradora de Cristo, la gracia que restauró a Pedro de una manera increíble. Cuando Jesús resucita, ¿qué hace? Va y busca a Pedro y le dice,
Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le pregunta 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y por eso Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Ah? Le estaba dando la confirmación de su misión. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, Pedro es el autor de esta carta, la primera y la segunda que vamos a estar viendo estas siguientes semanas. No le escribe a gente o a una iglesia cómoda, como estamos nosotros ahora acá, muy cómodos. Por el contrario, le escribe, dice, a extranjeros dispersos, cristianos que estaban esparcidos de lo que llama aquí el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que se conoce en estos tiempos como Turquía. ¿Ya? A ellos le está escribiendo en un ámbito donde ellos eran vistos como sospechosos, eran insultados, eran marginados por su fe, y por aquella época estaba de emperador Nerón, y se conoce históricamente que Nerón era el emperador que persiguió más a los cristianos. Conocemos que él fue que le echó la culpa a los cristianos cuando hubo un gran incendio en Roma. Hubo un gran incendio en Roma y Nerón, ¿qué hizo? Le culpó a los cristianos, diciendo que fueron ellos los que causaron esto, pero en realidad era simplemente un plan para seguir persiguiendo a los cristianos. ¿Ya? Nombró a los cristianos como una secta. ¿Por qué? Porque no adoraban al emperador y porque no adoraban a los dioses romanos. Entonces a ellos les está escribiendo y le está diciendo, ustedes son peregrinos en un mundo que no consideran su hogar final. Amén. Este mundo no es nuestro hogar final. ¿Eh? Aleluya. Amén. En medio de esa angustia, Pedro no les da una carta de lástima, por el contrario, Pedro les empieza a escribir acerca de esperanza. Y de eso vamos a hablar hoy. El título del mensaje de hoy es Una esperanza viva. Una esperanza viva. Una esperanza tan sólida, tan real, tan llena de vida, que puede sostenernos en los peores momentos. Amén. Y esa misma esperanza es la esperanza que Dios hoy nos quiere regalar. Quiere restaurar esa esperanza en nosotros. Miren las cosas que ha pasado esta semana, cosas muy aleatorias, no esperábamos eso, pero de un momento a otro ya tenemos otro presidente aquí en nuestro país. En un solo día pasó eso. Creo que eso no pasa en otros lugares del mundo, vemos que solamente pasa aquí en el Perú. En los últimos años, no sé cuántos, 11 presidentes, no sé cuántos presidentes hemos tenido, ¿ya? Y vamos cambiando así, ¿no? Boom, boom, boom. Esto hace que haya una inestabilidad tremenda en nuestro país. Pero la iglesia no se mueve por esto. Amén. La iglesia permanece firme. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es la esperanza en Cristo Jesús. ¿Okay? Lo primero que Pedro hace, el versículo 3, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Amén. O sea, lo primero que hace Pedro es, si están pasando dificultades los creyentes en antiguamente Asia, Turquía, lo primero que hace es sacarle su mirada de esas dificultades que está atravesando y los levanta su mirada. Y le dice: miren, a Él adoramos, aquel que resucitó de entre los muertos, a Cristo Jesús. Ahí está tu esperanza. Es lo primero que hace Pedro. Y es lo primero que tiene que hacer con nosotros también. Porque en el día a día, claro, estas cosas que han atravesado o han sucedido durante la semana nos puede mover, ¿no? Puede uno empezar a preocuparse sobre el trabajo o los estudios, la economía, el futuro del país. Pero lo primero que tenemos que hacer es, cuando sucede eventos así, fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza viva. Amén. El mundo, por el contrario, ofrece una esperanza frágil. ¿Cuántos en nuestros países han visto los ahorros de toda una vida desaparecer de noche a la mañana por una crisis económica o una hiperinflación?
Ustedes recuerdan en las épocas de los 80, cuando de un momento a otro el valor de la moneda que teníamos, de un momento a otro desapareció, ya no valía para nada. ¿Se acuerdan esas épocas? Pasa esto hasta el día de hoy en otros países como Venezuela. O sea, esto es a nivel latinoamericano, ha sucedido muchas veces. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo mi esperanza en estos ahorros que tengo o en el dinero que tengo? De un momento a otro esto puede cambiar. Por eso decimos que la esperanza que el mundo ofrece es una esperanza frágil. Si pongo mi esperanza en la estabilidad de un país, eso se puede derrumbar de un momento a otro. Si pongo mi esperanza en algún político, la corrupción puede de un momento a otro manchar todo eso. Por eso es importante entender todo lo que el mundo ofrece no es una verdadera esperanza, es una esperanza frágil, momentánea y carnal. Entonces, Pedro, ¿qué dice? Vamos al versículo 4. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Dile a tu hermano que está a tu lado, tienes herencia reservada en el cielo. Tenemos herencia reservada en el cielo. Amén. O sea, Pedro nos dice que nuestra esperanza está viva, es viva, una esperanza viva. ¿Por qué? Porque no está puesta en algo de esta tierra. O sea, nuestra esperanza no está puesta en algo que la crisis pueda mover o tocar. No importa qué crisis se levante en este mundo, nuestra esperanza no puede ser movida. ¿Por qué? Porque no está puesta en este mundo. Nuestra esperanza está puesta en la resurrección de Jesucristo. Si ni la muerte pudo vencer a Cristo y mi esperanza está en Cristo, ¿quién realmente podría tocar esa esperanza? Nadie. Es una herencia, dice, que jamás podrá perecer, no perece. A diferencia del dinero que puede devaluarse de un momento a otro, no se mancha. A diferencia de la reputación que puede ser destruida por calumnia, o sea, no es algo que puede ser manchado. No se marchita. A diferencia de la belleza, que puede cambiar de un momento a otro. A diferencia de la fuerza física, que muchas veces el tiempo se la lleva. Y miren el versículo 5. Nuestra herencia, dice, está reservada en el cielo. El versículo 5 dice, bien interesante, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Miren cuán bonito es eso. Tenemos una herencia reservada en el cielo y es Dios mismo quien está protegiendo esa herencia. Si aquí a veces podemos tener un ahorro de repente en el banco, podemos de repente generar un pequeño ahorro y ponerlo en el banco. Y claro, de cierta manera sentimos un poquito más de seguridad, ¿no? Pero imagínense, dice, tenemos una herencia que no perece, no se mancha, no se marchita, y encima es Dios mismo quien está custodiando esa herencia. Quiere decir que no puede ser tocado para nada. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. No podemos empezar a dudar de lo que Cristo nos está prometiendo hoy. Amén. Y Dios mismo custodia esta herencia. Nuestra esperanza no es un ojalá, no. Es la certeza guardada en el poder de Dios. Miren lo que dice Romanos 5:5. Romanos 5, versículo 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda. Aleluya. Esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos dio. ¿Qué nos da a entender esta primera parte? Tenemos una esperanza viva. No perece, no se mancha, no se marchita. Amén. Y Dios mismo está custodiando esa esperanza. Aleluya. Tan bonito es entender esto. A veces no lo vemos de esa manera porque pensamos que son, letras en un libro y
y ya está, ¿no? Pero cuando te pones a pensar de manera real en esto, ¿no? Piensen en a ver, no sé cuánto tendrán ustedes en su cuenta bancaria, pero piensen a ver cuánto tienen ahí. De repente a algunos les anima, a algunos les desanima. ¿Cuánto tendrán ahí guardado en su cuenta bancaria, en su Yape, en su Plin, no sé, ¿no? ¿Ya? Digamos que de ahora mismo eso se llega a multiplicar por 1.000.000.000. ¡Wow! ¿Ah? ¿Ya? Cambió, un montón de sonrisas empezaron a levantarse, ¿ves? ¿Ah? 1.000.000.000, ¡wow! ¿No? Cualquiera se pondría alegre, ¿no? Pero mira lo que dice acá. Lo que dice acá es, ojo, si tuviéramos ese dinero, esa cantidad de dinero, en algún momento va a perecer, en algún momento no va a estar, ¿ya? Hay gente que tiene en este momento, le mencioné la semana pasada, miles de millones de dólares, que toda su vida no van a poder gastar ese dinero. No les alcanza el tiempo para gastar ese dinero. Pero acá nos está diciendo, ustedes tienen una herencia guardada en el cielo, y que Dios mismo está custodiando esa herencia. Esa es mi esperanza. ¿Se entiende? Eso hace que yo empiece a vivir todos los días con una mentalidad diferente. Porque así de repente la cuenta bancaria que tengo ahora no refleja miles de millones, pues no importa. Al final, lo que realmente tengo está custodiado y guardado en el reino celestial. Entonces eso hace que yo no dependa de lo que pueda suceder en este mundo. Venga crisis, venga situación adversa, no interesa. Seguimos moviéndonos, seguimos trabajando, seguimos avanzando, pero mi esperanza no está en lo que estoy acumulando aquí, está en Cristo Jesús. ¿Ah? Ahora, seguimos leyendo. Versículo 6 dice: esto es para ustedes, ahí está, ¿ves? Esto es para ustedes motivo de gran alegría, ¿no? A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Amén. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. A pesar de que no vemos a Cristo, dice, creemos en Él y nos alegramos. Ojo, Pedro vivió con Jesús, ¿ya? 3 años estuvo en su ministerio con Jesús. Pedro sabía muy bien de lo que estaba hablando. Imagínense eso. La alegría de Pedro también. Escribirle a un pueblo de Dios que no vio a Jesucristo, pero creía en Jesucristo de todo corazón. Los primeros cristianos eran así. Aquí parece algo ilógico para el mundo, ¿no? Alegrarse en las pruebas. Pedro nos da la razón. ¿Por qué tengo que yo alegrarme en las pruebas? A veces suena loco eso, ¿no? ¿Por qué tengo que yo entonces estar alegre en medio de la dificultad, en medio de esta crisis que está pasando a nivel mundial? ¿Por qué tengo que alegrarme? Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. La fe es como el oro, hermanos, ¿no? Y las pruebas son el fuego. El fuego no destruye el oro, ¿ya? Lo purifica, ¿ya? Empieza a quitar todas las impurezas. Eso es lo que hace el fuego con el oro. De la misma manera, las pruebas queman nuestra autosuficiencia. Cuando pasamos por pruebas, empieza a quemar todo nuestro orgullo, amén, toda nuestra fe superficial, amén, dejando solo lo que es genuino, una fe genuina. Hace una semana aproximadamente atrás estaba viendo las noticias y salió un pastor en el canal de Betel, el canal cristiano de Betel, y salió un pastor de África,
y empezó a hablar acerca de lo que está sucediendo en los países de África. Ahora mismo en Nigeria, el 80% de persecución cristiana se está llevando a cabo en Nigeria. ¿Ya? En Somalia, Libia, Sudán, Malí, Eritrea y Burkina Faso están masacrando a cristianos ahora mismo. Esto no es algo que pasó, está pasando ahora. ¿Ya? Y lo que es alarmante es que el mundo no se está enterando de esto. Muchas iglesias no saben esto. Grupos extremistas islámicos están atacando iglesias, quemando a las personas dentro de las iglesias, vivos. Y los cristianos que viven en esos países tienen que huir de sus hogares a buscar refugio. ¿No? Entonces uno cuando ve este tipo de noticias pensará que es falso, de repente pensará que no es real, pero cuando te pones a investigar te das cuenta que es cierto. Ahora mismo hay cristianos que están siendo perseguidos, no por un tema político, sino por ser cristianos, hermanos. Por ser cristianos están siendo perseguidos. Ahora mismo, esto no es algo que sucedió en la antigua Roma, ahora mismo está pasando esto. Duele leer noticias como esta, especialmente tratándose de hermanos en la fe, pero al leer el texto de hoy me recuerda que la fe es oro y que se purifica en medio de las tribulaciones. Esto es lo que está pasando. Yo sé que Dios está haciendo algo grande allí. Va a traer grandes frutos en África. Amén. Es que Dios siempre ha obrado de esta manera. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de las dificultades, Dios empieza a purificar nuestra fe. ¿Para qué? Para que no tengamos una fe superficial. Porque en estos tiempos sucede eso. Hay mucha fe superficial. Hay mucha fe que solamente depende de lo que Dios me puede dar. Y eso no es una fe genuina. Dios me dé o no me dé, Jesús es el Cristo. Amén. Tenga o no tenga la respuesta, Jesús es el Cristo. Esa es una fe genuina. Miren ustedes, ¿qué dirían los cristianos si tuvieran una fe superficial ahí en África? ¿Para qué ser cristiano si me van a perseguir? Eso diría cualquiera, ¿no? ¿Para qué ser cristiano si van a quemar mi casa? Van a eliminar a mis familiares. ¿Para qué ser cristiano? Muchos dirían eso. Pero a pesar de toda esa circunstancia que están atravesando, siguen creyendo en Cristo. Eso es lo que Pedro hoy está diciendo. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Eso es la vida de fe. Eso es una fe genuina, que no depende de lo que está pasando a mi alrededor, no depende de lo que está sucediendo a mi alrededor, depende solamente de Cristo. Si Cristo resucitó, mi fe, mi esperanza está viva. No depende de nada más. Miren lo que dice Santiago, cuando vimos Santiago hace unas semanas atrás en el capítulo 1, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Amén. La prueba de su fe produce constancia. Quiere decir de que si hoy están aquí, a pesar de haber atravesado tantas pruebas, es que su fe es una fe genuina. Recuerden siempre esa parábola del sembrador. Algunas semillas cayeron entre las piedras, no pudieron crecer. Algunos cayeron de entre los espinos y cuando empezaban a crecer un poco, los espinos no dejaban que crezca más, morían. Algunos simplemente no echaban raíces, venían los pajarillos, se los comían. Pero algunos cayeron en tierra fértil y dieron frutos al 30, al 60 y al 100%. Esos son ustedes, hermanos. Los que a pesar de haber atravesado dificultades, hoy están alabando a Cristo, cantándole, orando, escuchando palabra. Fe genuina, esperanza viva.
No podemos tener una fe superficial. A eso va Pedro hoy. Si están pasando dificultades, alégrense que en esas dificultades se empieza a purificar su fe para que sea una fe genuina. Amén. El mundo no lo entiende. Nosotros sí. Amén. Dar gracias a Dios que en medio de este tiempo Él está con nosotros. Ahora, tenemos una esperanza viva. Dios mismo nos da esta esperanza. Tenemos lo que acabamos de ver, las pruebas que purifican nuestra fe. ¿Y eso es para qué? Es para que podamos vivir en santidad. Aleluya. Amén. Dice, vamos a seguir leyendo, vamos a los siguientes versículos. Versículo 10 dice: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaba sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Su esperanza completamente está en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como los hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén. Tenemos una esperanza indestructible, un Dios que usa hasta el dolor para nuestro bien. Amén. La pregunta es, ¿cómo tenemos que vivir? Y ahí la respuesta de Pedro es, ponte en acción. Pon esa fe en acción. Dispónganse a actuar, es lo que dice hoy Pedro. ¿No? La santidad a veces lo hemos interpretado como aburrido, ¿sí? Y esa interpretación viene del mundo en realidad. Yo les cuento siempre, mi interpretación de ir al cielo era que era aburrido. Antes de conocer a Cristo, yo pensaba que ir al cielo era que tenía que estar en la iglesia sentado todo el día escuchando a Jesús predicar. Esa era mi interpretación del cielo. Claro, ahora si pienso así, yo podría quedarme escuchando a Cristo por una eternidad. No me interesa porque amo a Cristo. Pero aquel entonces, para mí eso era aburrido. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios, no conocía de su santidad. ¿Qué significa ser santo? Ser santo significa que soy apartado para Dios. ¿Ah? De entre todos los miles de millones de personas que hay en el mundo, ¿qué hizo Dios? Me apartó para que no viviera como el mundo vive, sino viviera para Él, porque Él es santo. Ser santo es reflejar el carácter de Dios en este mundo que desesperadamente quiere santidad, sino que no lo sabe. Miren todo lo que pasa alrededor, las guerras, las situaciones, las crisis. Ahora mismo, ¿por qué creen que ha pasado unos años donde han estado instalando ideologías incorrectas, pensamientos en contra de las cosas de Dios, queriendo aplicar lo bueno para las cosas malas y lo malo para las cosas buenas? Pero en estos tiempos tenemos que empezar a levantarnos como iglesia a reflejar a Cristo mismo. Amén. No podemos seguir siendo tolerantes con las cosas del mundo. Hay que reflejar a Cristo mismo. Amén. Fuimos rescatados no con dinero, fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. El precio de nuestra libertad fue altísimo. Amén. Si es así, ¿cómo podemos entonces vivir como si no valiera nada ese rescate? ¿Se dan cuenta? Si el precio de mi rescate valió tanto, pero voy a vivir como que si no valiera nada,
¿Qué es eso? Eso es incoherencia. No hay coherencia allí. ¿Valió el precio de nuestra salvación? Sí. ¿Qué valió? ¿Qué costó? La sangre de Cristo. ¿Hay algo que pueda comprar en este mundo? ¿Hay algo que pueda comprar la sangre de Cristo? No hay nada. Nada. No hay nada que se compara con la sangre de Cristo. Si eso es cierto, tengo que ser coherente en cómo yo estoy viviendo. Amén. Yo les digo esto porque antes yo pensaba de manera incorrecta también. Yo pensaba que la santidad, y apenas me mencionaban santidad, yo decía, no, es legalismo, decía. Claro, esa era mi carne queriendo rechazar la santidad. Pero la Biblia es claro, aquí no hay cómo lo interpretas, que tiene que venir un teólogo, un doctor en teología para que dice, sé santo como Dios es santo. No hay más interpretación que esa. Dios es santo, entonces tú también sé santo. Amén. ¿Cómo podemos ser santos? Bueno, la santidad en la honestidad, en un sistema donde a menudo el vivo vive del tonto, ¿no? Eso es lo que común sucede en el mundo. El vivo vive del tonto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no hacer trampa, ser justos como Dios es justo, ser íntegros en nuestro trabajo. Amén. Para explicar un poquito más esto, ¿la santidad qué es? La santidad es metanoia. ¿Se acuerdan esa palabra? Metanoia. Metanoia es no solamente el cambio del pensamiento, sino también el cambio del corazón. O sea, que hay una renovación de nuestros corazones. Es un cambio profundo del corazón. No se trata solamente de que me porto bien. Puede ser que el día domingo vengo, me porto bien y todos ven que me porto bien, pero si no hay un cambio de mi corazón, a solas me voy a portar mal. ¿Se entiende? Tiene que haber un cambio de corazón, ¿no? Cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de sentir, cambiar mi manera de vivir, que sea diferente. ¿Por qué? Porque Cristo me ha transformado. A ver, les hago una pregunta. Digamos que viene un cantante acá a la iglesia, ¿no? Y se pone a cantar letras vulgares, muy fuertes. Empieza a hablar de cosas que no se deberían mencionar, que en realidad se menciona a diario esto, ¿ya? Pero digamos que viene acá a la iglesia y empieza a cantar. Y escuchamos, dice, no, yo quiero cantar un ratito para ustedes. Dejaríamos, estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Sube acá al púlpito y empieza a cantar y empieza a hablar cosas fuertes, lisuras, hablando cosas obscenas. ¿Qué harían ustedes? ¿Se quedarían sentaditos ahí? Rápidamente, ¿qué harían? Lo bajamos, le apagamos el micrófono primeramente y lo bajamos, ¿no es cierto? La cerramos con la pulva. Miren, es cierto, eso haríamos rápidamente. Pero entonces, ¿por qué toleramos escuchar y hasta disfrutar canciones así que se burlan de los valores de Dios, usan palabras obscenas o promueven lo que aborrece el Señor en nuestro día a día? Pasa eso, ¿no? O sea, no lo toleramos acá, por supuesto, pero ¿por qué lo toleramos afuera? O sea, no es que aquí sea santo, por supuesto que es santo acá, pero mi santidad no solamente es aquí en la iglesia, sino también ¿dónde? En casa, ¿correcto? O sea, en el trabajo, donde sea que estoy. ¿Por qué creen que Pablo dice en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos el templo de Dios? La santidad no es que solamente lo hacemos dentro del templo, sino también lo que permitimos entrar a nuestro corazón. ¿Amén? Eso es santidad. No podemos adorar a Dios el domingo y luego entretenernos con lo que ofende a Dios durante la semana. No puede ser así. Eso no es coherente, ¿ya? La santidad es un cambio de corazón. Entonces eso tiene que reflejarse también en lo que consumo, sea por mis oídos o por mis ojos. Eso tiene que reflejarse también en lo que celebro o también en lo que disfrutamos. A ver, aclarando esto, no está diciendo que seamos perfectos, sino que seamos coherentes.
Eso está diciendo. ¿Amén? No está diciendo que tenemos que ser perfectos, no. Está diciendo que seamos coherentes. Si no lo permitimos acá, ¿por qué lo permitimos afuera? ¿Se entiende? Eso es lo que Pedro busca hoy. Y mira lo que dice Levíticos 19:2. Habla a toda la asamblea de los israelitas, habla a todos y diles: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Conclusión: ¿dónde está tu roca? En estos tiempos todos enfrentamos tormentas, sea una enfermedad, sea la escasez, sea la angustia familiar, sea la incertidumbre del futuro de un país. La pregunta no es si van a venir estas cosas o no, de hecho que van a venir estas cosas, ¿ya? La verdadera pregunta es: ¿dónde estoy edificando mi fe? ¿En arena o en roca? Esa es la pregunta. El mundo te va a ofrecer arena movediza, o sea, te va a entretener con cosas muy bonitas, atractivas, llamativas, pero todo eso es arena movediza. O sea, no solamente te mueve, sino que también te quiere tragar. ¿Ya? Pero ¿qué te ofrece el Evangelio? Cristo es mi roca. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado: Cristo es mi roca. Cristo es mi roca. Cristo es nuestra roca. Entonces, una esperanza que nos asegura herencia celestial, que ninguna crisis económica, mundial, pandemia, nada puede tocar. Una esperanza que le da propósito a mi vida. A pesar de las pruebas o dificultades que atravieso, sé que mi fe saldrá refinado, puro, por medio de esas dificultades. Y una esperanza que también nos llama a vivir diferentes. Amén. A vivir diferente. A vivir con una santidad que se demuestra en mi día a día. Hoy, hermano, hermana, Pedro nos anima a que podamos reflejar en estas tres cosas. Tengo una esperanza viva. Amén. Las dificultades no me van a destruir, por el contrario, me purifican. Amén. 3, tengo que ser santo como Dios es santo. Eso es una esperanza viva. Hermanos, hoy si regresan a casa, en camino a casa, donde sea que vayan, examinen su corazón. ¿Está de repente tu esperanza puesto en las cosas de este mundo que se oxidan o se corrompen? ¿O nuestra esperanza está firme en la roca eterna que es Cristo Jesús? Si es así, no hay razón para desanimarme. Amén. Por el contrario, hay razón, como decía Pedro hoy, hay razón para que podamos empezar a seguir alabando y cantando a Cristo Jesús. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo está pronto por venir. Ya hay muchas señales que se están levantando y Él está pronto por ahí. A mí me alegra eso. Yo realmente deseo que venga Jesús pronto a este mundo. Pero mientras estamos esperando, tenemos que empezar a alegrar nuestros días, vivir con nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Él viene por su pueblo, Él viene por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. ¿Y cómo es que tiene que esperar? Dice la Biblia muestra una escena muy bonita, donde cuando venía, dice el novio, la novia dice que esperaba, dice con alegría, atenta, viendo que venga. Y claro, eso no cuadra en el mundo de este tiempo, ¿no? De estos feministas que se han levantado, pero nosotros no vamos conforme a eso, vamos a la Biblia. ¿Saben por qué? Porque esa imagen donde la novia está esperando al novio con un corazón alegre y contento, somos nosotros, las novias somos nosotros, la iglesia, que estamos esperando con alegría, no estamos preocupados. Es raro que la novia espere preocupada al novio, ¿no es cierto? Si está preocupada es porque algo ha hecho malo, ¿no? ¿No es cierto? Ajá. Tenemos que esperar, dice, alegres. Amén. Alegres, esperando alegres a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia.
a Él tenemos que esperar con alegría. ¿Cómo lo esperamos? Viviendo nuestra esperanza viva. ¿Cómo lo esperamos? Confesando que Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. ¿Cómo lo esperamos? Siendo santos, porque Cristo es santo. Vamos a orar. Amado Dios, pedimos que hoy nos puedas bendecir y ayudar a aferrarnos a esta esperanza viva. Señor, hoy no queremos vivir como extranjeros sin rumbo en esta tierra. Queremos vivir como peregrinos con un destino glorioso y seguro al reino del trono celestial. Señor, permite que esta esperanza transforme nuestros corazones. Permite, Señor, que cuando estemos viviendo en esta tierra, cualquier tormenta que quiera golpearnos, podamos estar de pie, siendo un testimonio de alabanza, de gloria y honor a ti, oh Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.